Qué hermoso es celebrar un cumpleaños, ¿verdad? Qué hermoso, y les felicito y les acompaño en celebrar en este momento tan especial. Hace un par de años decidí subir la montaña aquí en Tunuyán y fui a un lugar que es casi para mí un lugar favorito, es una cascada, el Chorro La Vieja. Y fui allí arriba con el grupo, me aparté por un tiempo y siguiendo un arroyo decidí subir un poco más y me encontré con una vista increíble. El sol del poniente iluminaba el valle, un valle angosto que sin duda pocas personas ven. Y se iluminaba de tal modo que me quedé fascinado. Mi mandíbula pegó al suelo, sin duda, porque estaba yo embelesado por la belleza de ese lugar, de ese espacio de la creación de Dios. Increíble. Ahora, pasamos esa fascinación a una persona. ¿Cómo sería si por de pronto encontramos con una persona que provoca esa misma reacción? Quedamos, ¡wow! Increíble, no lo podemos. Esa misma reacción tuvo Juan, el apóstol, cuando se encontró con Jesús. Increíble. Les invito a abrir sus Biblias o las app a Juan capítulo 1 y vamos a ver un solo versículo en esta tarde, pero un versículo increíble, fascinante. Resulta que Juan el apóstol estaba con Juan el Bautista, otro Juan. Y Juan estaba bautizando personas allí, anunciando el mensaje que Dios le había dado. Y de pronto Juan el Bautista apunta, miren, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Y Juan estaba ahí. Y Juan quedó mirando a Jesús. Increíble, no podía entender, comprender lo que veía. De pronto, después de eso, Juan fue junto con un amigo, casualmente primo, Andrés, y encontró a Pedro. Y los dos animaron a Pedro también a encontrar a Jesús. Y juntos animaron a muchos otros a seguir a Jesús también. En Juan capítulo 1 encontramos esto. Y además había otro, Felipe. Felipe estaba allí, se encontró con Jesús. ¡Bárbaro! Fue a hablar con otro amigo, Natanael. Natanael estaba sentado debajo de un árbol, escuchando a Felipe. Ajá. ¿Y quién es? Jesús de Nazaret. ¿Cómo? ¿Quién va? ¿Qué bueno va a salir de Nazaret? No puede ser. Pero Natanael fue, ahí encontró a Jesús. Y Jesús dice, Natanael, yo te conocía. Cuando estaba debajo del árbol y hablando con Felipe, mira, vos decías esto, y como que alguien leyera la mente a larga distancia. Y Natanael quedó impactado. Y Jesús decía, vas a ver cosas más grandes que esto. Estas personas quedaron fascinados, apasionados, embelesados por la persona de Jesús. Ahora, vamos a ver cómo Juan describió esto. Juan capítulo 1, y necesitamos comenzar de versículo 1 para dar un poco de contexto. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Saltamos ahora a versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hago una pregunta esta tarde. ¿Quién es esta persona que le tenía a Juan tan fascinado? Bueno, él lo describe como el Verbo. Encara el tema un poco con unas vueltas, un poco por el tangente, un poco como una chica joven que tiene que encontrarse con papá y decir, mira papá, quiero andar de novia. ¿Quién? Bueno, entonces Juan lo encara un poco de costado. Y dice, en el principio existía el Verbo. ¿Quién es este Verbo?
¿quién es este verbo? Y cuando leemos versículo 1, descubrimos que primero existía antes del comienzo del mundo esta frase. En el principio, para los lectores del Antiguo Testamento, los judíos, por ejemplo, van a reconocer esto inmediatamente como el principio del mundo, la creación, relacionándolo con Génesis capítulo 1, versículo 1, por supuesto. Porque el verbo estaba con Dios, en la presencia de Dios, y el verbo era Dios. Ahora llegamos al versículo 14 y dice que este verbo se hizo carne. Ahora, este verbo, el término que se usa, Juan, es un término técnico, a lo mejor lo han escuchado, es el sustantivo logos. Quiere decir para los lectores de la antigüedad, los griegos decían, bueno, el logos es la razón del universo. Un poco como la fuerza de la guerra de las galaxias, más o menos así. Pero los judíos creían que el logos era la fuerza creadora, pero Juan hace muy claro que este logos, este verbo, es ninguno menos que Dios mismo. Es una persona, en contraste con las filosofías, es una persona con quien Él se encontró, con quien Él se apasionó, con quien Él vivía por varios años, 3 años, y es esa misma persona que Juan quiere presentar en este evangelio. Ahora dice que este verbo tiene varias características. Primero, revela a Dios. Segundo, se relaciona con Dios. Está cara a cara con Dios en versículo 1. Y también es Dios. Pero ahora, este mismo verbo se ha hecho carne para relacionarse con nosotros. Ahora, dice versículo 14 que habitó con nosotros. El verbo que utiliza ahí, habitó, es un verbo particular. Es un verbo que desde el cual sacamos la idea de tabernáculo. Y para un lector del Antiguo Testamento van a recordar inmediatamente que el tabernáculo en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, fue la carpa que donde habitó Dios, donde los judíos tenían que encontrarse con Dios. De manera que, en cambio, en vez de ir a un lugar para estar con Dios, esta vez Dios vino y habitó con ellos, con nosotros. Ahora, a mí me gustan las carpas. Todos los años, este año pasado no, pero casi todos los años, nuestra familia sale para tomar vacaciones en carpa. Y hemos pasado las 1001. A veces, típicamente, siempre cuando salimos, llueve. Eso, llueve. Hace un par de años estábamos en un camping, se levantó viento, un viento tal que comenzó a romperse la carpa, se vino abajo. Y nuestra hija estaba adentro, tuvimos que bajar la carpa y pasar una noche incómoda en el auto. En otro momento, estamos durmiendo y comenzó a llover, y llover, y comenzó a gotear. Nos corrimos un poco y la pérdida nos seguía. Goteaba, corrimos a otro lado y seguía. ¡Qué noche miserable! Increíble. Resulta que la idea de una carpa se utiliza en otro lugar. Por ejemplo, Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, utiliza la idea de una carpa para comparar nuestro cuerpo terrenal a una carpa. Y es interesante que en ese texto, la carpa, nuestro cuerpo, tiene ciertos problemas. Siempre pierde. Se sufre con el viento. Por ahí los caños se rompen. El cierre no cierre bien. Hay un montón de cosas que puede pasar. ¿No es cierto? Pero es igual con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo mortal sufre. Estoy medio adolorido hoy porque ayer decidí ayudar a un amigo a poner un contrapiso en su nueva casa. Son músculos que no he usado en 30 años. Así que me levanté en esta mañana. Mi carpa, cuerpo terrenal, sufre, ¿no es cierto?
Y Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 que nuestra carpa terrenal anhela una casa de material. Y esa casa de material es el cuerpo que Dios nos va a dar cuando estamos en su presencia. Es esa carpa, esa casa que anhelamos tanto. Ustedes han perdido un ser querido en esta semana, ¿no es cierto? Fin de semana pasado yo también perdí un gran amigo, el sábado antepasado, por el COVID. Duele, pero han pasado de una existencia en una carpa a una casa de material. Están mucho mejor que nosotros. Y yo sigo levantándome con crujes y con dolores por ahí y por acá, y ustedes también. Y anhelamos estar con la casa de material. En este caso, en Juan capítulo 1, Juan dice que en vez de una casa material, Dios, el mismísimo Dios, bajó para vivir en la misma clase de carpa, tabernáculo que nosotros. La misma clase. Él vivió con nosotros. De manera que es ese Dios que se radicó entre nosotros para compartir nuestra existencia, nuestros dolores. Y ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué esta persona nos fascina tanto? En versículo 14, el apóstol Juan menciona 3 cosas. Primero, este verbo es lleno de gloria. Segundo, lleno de gracia. Tercero, llena de verdad. Y veamos esas 3 cosas brevemente. Primero, este verbo expresó la gloria de Dios. Dice aquí como gloria como el del unigénito del Padre. Ahora, esa palabra unigénito es un poco raro. Quiere decir que Jesús es el Hijo único. Nosotros, por ejemplo, cuando confiamos en Cristo Jesús, Dios declara, versículo 12, justo un par de versículos antes, declara que los que confían en su nombre les da derecho de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros, cuando confiamos en Cristo Jesús, Dios nos hace hijos de Dios. Pero son como hijos adoptados. Jesús, en cambio, es un hijo unigénito, único de su clase, único en el sentido de que solo Él puede reflejar la gloria del Padre Celestial. Y esa gloria, ese brillo, el apóstol Juan lo veía reflejado varias veces. Por ejemplo, cuando estaba con Juan el Bautista y Jesús fue bautizado por Juan, escucharon una voz del cielo que decía: "Este es mi Hijo, en quien tengo complacencia". Y vieron que Dios manifestó, apoyó, estaba reflejando la gloria sobre su Hijo. En Mateo capítulo 17 hubo otra ocasión cuando Juan, Pedro y Santiago subieron al monte junto con Jesús, y Jesús fue transfigurado, dice el texto bíblico, cambiado. La gloria del cielo le rodeó tanto, y Juan y Pedro y Santiago quedaron ahí boca abierta, embelesados por lo que vieron. No podían creer. Ellos vieron la gloria de Dios. Y una vez más, Dios dijo: "Este es mi Hijo amado, escúchenlo". En otro momento, en Juan capítulo 8, más adelante en el Evangelio, en un momento oscuro, Jesús se encuentra en el huerto de Getsemaní. Y le llegaron los soldados para tomarle preso, y él les preguntó: "¿Quién buscan?". "A Jesús". En ese momento dijo: "Yo soy". ¿Esa palabra le suena? Claro, es el mismísimo nombre de Dios. En ese momento dice Juan que todos los soldados cayeron al suelo frente a una expresión: "Aquí estoy". Cayeron al suelo, y luego él, reteniendo esa gloria, se dejó llevar preso para sufrir, morir
y luego resucitar. Y 3 días después Juan otra vez vio la gloria de Dios. Otra vez fue a la tumba corriendo, siguiendo el informe de las mujeres. Y encontró un ángel allí y dice, no está Jesús acá, ha resucitado. ¿No lo creían? Ahí vio la gloria de Jesús. Jesús, de pronto, momentos después, estaban ahí en el aposento alto, intentando de razonar y pensar, ¿qué es esto de resucitarse? Y de pronto Jesús entró sin más ni más. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quedaron ahí. Jesús está aquí, pero lo vimos morir. Claro, ha resucitado. Juan y los demás discípulos quedaron tan fascinados, tan impactados por la persona de Jesús porque habían visto su gloria. Pero también Juan había visto la gracia de Dios. Ahora, aquí en versículo 14, dice que vimos su gloria lleno de gracia y verdad. Esa frase, gracia y verdad, nos hace recordar de otra frase igual en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 34, cuando Dios se presentó sobre el monte de Sinaí, y ahí ve a los hijos de Israel rodeados alrededor del monte. Habían truenos, rayos, relámpagos, un espectáculo de poder físico. Y Dios dice a Moisés, Moisés, no dejen que los hijos de Israel suban al monte. Vení solo. Y así que subió, y ahí Moisés recibió las tablas de la ley, pero ahí también Dios se declara, yo soy. Claro, reflejando su nombre, yo soy el que soy, yo soy. Y en la declaración de su identidad dice, yo soy Él que es misericordioso y lleno de verdad. Esa misma frase que Juan escribe acá en versículo 14, es la misma frase que Dios utiliza para describir su propia identidad en Éxodo 34. De manera que otra vez Juan está diciendo, este verbo es Dios. Y por más que las personas no quieren reconocer la deidad de Jesucristo, hay evidencias que sobran para mostrar que Jesús es Dios. Juan había visto la gracia de Dios en numerosas ocasiones. En capítulo 4, relata que él junto con los otros discípulos se fueron al pueblo para buscar un almuerzo. Jesús quedó en el pozo. Se acercó una mujer del pueblo para sacar agua del pozo y Jesús comenzó una conversación con ella. Y en la conversación él se revela como el Mesías y ella quedó increíblemente impactada. Y lo tan impactada, pese a que él le había revelado su vida inmoral, no podía entender, pero había recibido también una aceptación y amor, pese a lo que era ella, igual, había recibido gracia. De manera que ella se fue, dejando su vasija ahí al lado del pozo, se fue corriendo al pueblo, plena siesta, para gritar a todo el pueblo, he encontrado a alguien que me dijo todo lo que he hecho. Y había hecho mucho. Pero no fue un relato de rechazos, fue un relato de gracia, de aceptación, de amor. En Juan capítulo 8 encontramos otro caso. Los enemigos de Jesús habían arrestado a una mujer que habían captado en pleno acto de adulterio. Y le dijeron a Jesús, ¿qué dice la ley de Moisés que debemos hacer con esta mujer? Jesús se agachó en la tierra, comenzó a escribir en la tierra. Y dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y comenzando con los más viejos, se fueron retirando uno por uno. Al final quedó Jesús solo con la mujer. Y le pregunta, ¿quién te acusa? Ella entendió muy bien la gracia, porque ella dijo en ese momento, ninguno, Señor. Sin duda le miró con una mirada de aceptación y amor divino.
tampoco te condeno yo. Anda y no peques más. Ahora también había otro momento cuando Jesús habló con un hombre. Juan capítulo 9. Le sanó, era ciego y le brindó la vista. Ahora, los judíos en aquel entonces pensaban que una persona que nace sin poder ver significa que había un pecado en algún lado. A lo mejor de sus padres, de un pecado de él que está por cometer. Alguien es responsable. Pero Jesús no lo veía así. Y llega a este hombre y le sana. El hombre se va y se encuentra con los enemigos de Jesús y de pronto le pregunta, ¿quién te sanó? No sé quién fue, le dice. Pero una cosa sé, antes era ciego, ahora veo. Luego, poco tiempo después, se encontró con Jesús y Jesús se identificó. Y ahí quedó también tan impactado que se arrodilló y rindió culto a él. Donde se encontraba Jesús impactaba a la gente por su gloria, por su gracia y también por su verdad. Dice que Jesús también es lleno de verdad. En aquel momento era un conflicto, un contexto de conflicto. Los romanos se peleaban con los judíos querían independizarse, los filósofos griegos estaban peleados entre ellos. Habían dos escuelas religiosas, los saduceos, los fariseos, y andaban como voces de gatos entre ellos. Un conflicto terrible. Tal es así que cuando Jesús se encontró, había sido arrestado, los judíos le llevan a Poncio Pilato, y Pilato le pregunta, ¿quién eres tú? Y Jesús dice, he venido para brindar testimonio a la verdad. Y Pilato, hombre del mundo, hombre que está viviendo con tantos conflictos, dice como un cínico, ¿y qué es la verdad? Sin embargo, Jesús sabía quién era. Él sabía que era la verdad. Tal es así que un par de horas antes de encontrarse con Jesús, había dicho a los discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él sabía que Él en su persona es la verdad misma y no hay otra. Hoy por hoy la verdad es todo relativo, ¿no es cierto? Todos dicen, nos encontramos con alguien en la calle y bueno, sí, qué verdad. Bueno, cada iglesia tiene su historia, tiene su cuento. Hay muchas maneras de llegar al cielo por ahí. Es lo que nos dicen, ¿verdad? Pero Jesús dice, con conocimiento de causa, yo soy la verdad. Le pongo énfasis sobre el artículo, yo soy la verdad en persona. Cada persona que se encontraba con Él quedó impactado por su vida, por quién era, porque era el mismísimo Dios y manifestaba esa deidad con su gloria, con su gracia, con su verdad. Juan capítulo 7. Los enemigos de Jesús habían mandado unos soldados con su capitán. Dice el texto bíblico alguaciles. Me cuesta pronunciar esa palabra porque me suena como alguaciles. Pero no eran alguaciles, eran alguaciles. No sale bien, pero me entienden, ¿no? Unos soldados para tomar a Jesús preso. Y resulta que volvieron sin Jesús. Y el sumo sacerdote dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no trajeron a Jesús? Y dijo, ningún otro hombre ha hablado como él. Quedaron impactados por la verdad de Jesús. Incluso, quizás algunos de ellos llegaron a confiar en él. Jesús dijo acerca de sí mismo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ese mismo Jesús, siendo el mismísimo Dios, unigénito Hijo de Dios, lleno de gloria, de gracia y verdad, esa persona es la misma persona con quien, junto con el apóstol Juan, quiero invitarles a ser impactados nuevamente, apasionados por la persona de Jesús, embelesados por la persona de Jesús. Miremos otra vez
a la persona de Jesús para ser increíble, con una reacción casi, no de incredulidad, pero una reacción de confianza, impactados, que nuestras mandíbulas caen al suelo para ser nuevamente impactados por la persona de Jesús. Quizás haya una persona aquí esta noche que no conoce a Jesús. Y te invito en esta noche a ver la persona de Jesús. Quizás leer las páginas de las Escrituras, los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y encontrarte con Jesús y ser impactado con esta persona que no es como ninguna otra. Es una persona que solamente Él puede rescatarte del pecado y las consecuencias. Y para los que sí, hace tiempo que hemos conocido a Jesús, quizás han pasado algunos años, y quizás cosas han pasado, cosas para hacernos dudar, cosas para levantar cuestionamientos. Te invito nuevamente a ser impactado con la persona de Jesús, una persona que cambia vidas, que transforma nuestra manera de vivir, que cambia nuestra forma de pensar con su gracia y con su verdad. Oremos. Te damos gracias, Padre, por lo que Juan compartió en este texto. Te damos gracias por la persona de Jesús y pido, Señor, que cada uno que escucha en esta noche sea impactado con la persona de Cristo Jesús. Señor, enséñanos a amarle como ninguno. Enséñanos a verlo en todo lo que vemos en nuestro alrededor. Señor, obre en nosotros para que podamos decir, junto con el apóstol Juan, y vimos su gloria, vimos su gracia, vimos su verdad. Señor, que la persona de Jesús nos impacte tanto que otros puedan darse cuenta que hemos estado con Jesús. Y esto pedimos en el nombre de Él, el nombre sobre todo nombre. Amén. Que el Señor nos bendiga.